Bueno, hola a todo el mundo y bienvenidos a este nuevo análisis profundo. Hoy tenemos por delante un viaje que, ya os lo advierto, es intenso. Sí, muy intenso. Hola a todos. Y preparaos, porque hoy no vamos a quedarnos en la superficie, desde luego. Exacto. Porque, a ver, normalmente cuando pensamos en la biología humana o en el cuerpo, la mente se nos va inevitablemente a esos esquemas impecables, ¿no? Los típicos de los libros de ciencias. Claro, los diagramas súper limpios. Eso es. Todo está perfectamente delineado, codificado por colores. Que si el sistema circulatorio en un rojo y azul brillante, las células como pequeñas fábricas superordenadas. Sí, casi como si el cuerpo fuera una máquina pacífica. Todo armónico, predecible, muy aséptico todo. Muy aséptico, sí. Extremadamente limpio. Pero claro, es que es una forma, supongo que indispensable de ordenar el caos, ¿no? Totalmente indispensable. O sea, el cerebro humano necesita estructurar la información con esos diagramas, porque si no, pues sucumbiríamos a la abrumadora complejidad de lo que realmente está pasando bajo nuestra piel segundo a segundo. Ya. Ese orden de colores nos da una falsa sensación de control, una ilusión, digamos, reconfortante de que nuestra biología es educada. Educada, fíjate. Me gusta esa palabra. Sí, como que responde a un propósito civilizado y ordenado, pero claro, esa educación biológica es un consuelo y de repente, pues te encuentras con textos que rompen ese cristal estéril por completo. Obras que te obligan a apartar la mirada de esas ilustraciones perfectas. Y te obligan a mirar la carne, los fluidos. Exacto. A la violencia de los procesos, al colapso de la materia. Y bueno, precisamente, esa es la naturaleza del análisis que abordamos hoy. Porque la misión de hoy, para quien nos escucha, es diseccionar un extracto poético, pero visceral y, madre mía, extraordinariamente denso. Denso es quedarse corto, ¿eh? Sí, es un extracto de la obra titulada Texto, y el fragmento se llama Certeza y Silencio. Y, a ver, no es un artículo médico ni un ensayo científico, pero utiliza la terminología biológica más cruda para desmantelar cualquier atisbo de fe existencial. Eso es lo fascinante. Arranca en el nivel celular, en la violencia pura del origen orgánico, y termina arrojando a quien lo lee al vacío más absoluto. Es un viaje fuerte. Y fíjate que el título mismo, lo de certeza y silencio, ya actúa como una advertencia brutal del destino final de este recorrido. Lo verdaderamente inusual, creo yo, de este material es cómo logra que cada sustantivo, cada adjetivo, funcionen con una precisión. Como un bisturí. Como un bisturí implacable, exacto. No describe la vida desde ese asombro filosófico tradicional al que estamos acostumbrados, sino desde la termodinámica. Y desde el trauma. Y con una franqueza brutal. Así que para nuestra audiencia, este viaje exige que nos detengamos. Vamos a saborear cada concepto, porque el texto empieza describiendo un escenario que, a ver, podría confundirse con la creación del universo, pero que está ocurriendo estrictamente dentro de los límites del cuerpo. A nivel microscópico, sí. Hay una estrofa inicial que a mí, personalmente, me pone los pelos de punta. Dice así, cito: «Soledad de espacios engullidos, inmolados por ardores de vientre vivaz, fluye la sangre seminal». Uf, es que arranca evocando la idea de soledad, de un espacio pristino vacío, para inmediatamente después, ¡pum!, aniquilarlo. Es que la selección léxica ahí, los verbos, establecen directamente las reglas de este universo microscópico. Fíjate en las palabras engullidos, inmolados. Son palabras bélicas. Totalmente. Denotan una violencia extrema. Porque tradicionalmente cuando pensamos en conceptos como un vientre vivaz o sangre seminal, las asociaciones automáticas son luminosas, ¿verdad? Claro, el milagro de la vida, la fertilidad, un nuevo comienzo. Exacto. Pero aquí el texto subvierte esa noción romántica de raíz. Nos dice que las fuerzas que generan vida actúan como agentes puramente destructivos. O sea, ese vientre vivaz no es un nido pasivo, calentito y acogedor. Es un horno. Un horno que está ardiendo. Y ese ardor requiere combustible. Requiere, como dice el poema, inmolar los espacios que existían previamente. Es que ello te cambia radicalmente el paradigma. O sea, nos está sugiriendo que la biología no tiene absolutamente nada de milagroso o pacífico, que es, en su esencia, una invasión pura y dura. Sí, sí.
Yo, intentando darle una vuelta a esta idea antes de empezar a grabar, la imagen más clara que me venía a la cabeza era la de uno de esos vídeos en timelapse, ¿sabes? De un organismo desarrollándose bajo un microscopio. Ah, sí, esos que van a cámara rápida. Esos. Si lo pones a velocidad normal, pues parece un proceso natural, un flujo tranquilo. Pero si aceleras el metraje, la división celular de repente parece una guerra territorial despiadada. Las células devorando recursos. Exacto. Con una voracidad insaciable, multiplicándose, engullendo todo el espacio. Es que es como observar un incendio forestal masivo. El fuego es parte del ecosistema, vale, pero en el instante en que arde, su única función es devorar y reducir a cenizas todo lo que pilla. Y claro, yo te pregunto, nos está diciendo el texto que ya desde la primera división celular el simple hecho de estar vivos es un acto constante de inmolación. Pues es que la termodinámica de la vida corrobora exactamente esa visión. O sea, para que un organismo mantenga su orden interno, para que tú o yo existamos como una entidad cohesionada, tenemos que generar una inmensa cantidad de caos y destrucción en nuestro entorno. Claro. A nivel puramente biológico, fíjate en la concepción o en la implantación de un embrión. No es un ensamblaje pacífico en absoluto. El embrión humano literalmente segrega unas enzimas que digieren y destruyen el tejido endometrial materno para poder anclarse. O sea, hace un agujero. Rompe los vasos sanguíneos para acceder a los nutrientes. Es, a todos los efectos, una invasión parasitaria, necesaria para la supervivencia, sí, pero parasitaria. Y esa sangre seminal que menciona el poema, pues fluye, inunda y altera para siempre esa soledad de espacios. La vida empieza con una combustión metabólica que nos terminará consumiendo. Madre mía. O sea, que empezar a vivir es encender la mecha que te va a consumir. Así es. Y esa idea conecta de forma impecable, pero impecable, con el siguiente giro del texto. Porque, a ver, si seguimos el rastro de esa sangre seminal y de ese fuego invasor, la mirada del poema se desplaza hacia el contenedor físico que sufre todo esto. Hacia el propio cuerpo. Exacto. El lenguaje abandona la idea del fuego creador y adopta un tono de sumisión brutal. Y el texto dice, ojo a esto, degradando las paredes carnosas de una sierva sin igual, obedece a la muerte, pero nunca sobrevive a su propia mortalidad. Tela. Llama muchísimo la atención cómo despoja el cuerpo de cualquier nobleza, ¿verdad? Lo reduce a, literalmente, paredes carnosas. Sí, aquí se produce un fenómeno dual súper interesante, de cosificación y personificación a la vez. El cuerpo es una sierva sin igual, y al usar el término sierva se establece una jerarquía trágica. El cuerpo no tiene libre albedrío. Es un esclavo. Un esclavo de la biología. Esclavo de los procesos biológicos ciegos, del ADN, de la termodinámica. Y al describir sus límites como paredes carnosas, está subrayando la vulnerabilidad de la materia, que no somos un templo de mármol indestructible, somos carne perecedera, carne sometida a una degradación continua que no se puede parar. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay un detalle en estos versos que parece una contradicción, o una redundancia literaria, pero yo creo que esconde el matiz fundamental. A ver. El poema dice que esta sierva obedece a la muerte, pero nunca sobrevive a su propia mortalidad. Y a primera vista uno lee eso y piensa, espera, ¿no es obedecer a la muerte lo mismo que sucumbir a la mortalidad? Parecen sinónimos. Pero si lo desglosamos, hay una frontera muy clara entre ambos conceptos, ¿no? Hay un abismo. Y de hecho, esa distinción es el núcleo filosófico de toda esta sección del texto. No son lo mismo en absoluto, ni a nivel médico ni conceptual. La muerte, en el poema, es el evento final, es el amo absoluto, el punto donde el sistema biológico cesa su actividad y la sierva rinde, digamos, su última obediencia. Vale, la muerte es el evento, el punto final. Eso es. Sin embargo, la mortalidad no es el instante en que tu corazón se detiene. La mortalidad es la condición intrínseca de ser un ente perecedero, es el proceso en sí. O sea, la mortalidad es la carga crónica. Exactamente. Desde la perspectiva biológica, ¿qué es la mortalidad? Pues es el acortamiento progresivo de los telómeros en nuestro ADN cada vez que una célula se divide.
Claro. Es el estrés oxidativo que se va acumulando en los tejidos, la pérdida de elasticidad, la incapacidad de reparar el daño genético con la eficiencia que tenías a los 20 años. Entonces, el poema plantea una paradoja desgarradora. El cuerpo al final se rinde y obedece a la muerte, al evento, pero durante todo el trayecto de su existencia nunca sobrevive verdaderamente a la experiencia continua de su mortalidad, a la condición. Wow. El deterioro y el dolor imponen un castigo tan constante que el cuerpo está siendo derrotado día tras día, muchísimo antes de que el monitor cardíaco marque la línea plana. Es que, claro, lo que nos plantea es que vivir con esa consciencia del deterioro físico, habitar estas paredes carnosas que te están fallando lentamente, es en sí mismo un fracaso continuo. O sea, sobrevives al día a día, vale, pero nunca trasciendes la condición de ser mortal, estás atrapado. Estás en una trampa biológica, sí. Y una vez que el poema deja clara esta trampa, hace algo brutal. El enfoque vuelve a cerrarse. Hace como un zoom microscópico, hacia los restos, hacia lo que queda tras esa batalla que ya hemos perdido contra la degradación. Y los versos que siguen son escalofriantes. De una crudeza clínica tremenda, dicen. Mutación de cuerpos exprimidos, elixir de sudoración celular. Se derrama por el cadáver doloroso. O sea, hablar de un elixir de sudoración celular genera un contraste lingüístico monumental, ¿no? Es una de las combinaciones léxicas más potentes que te puedes encontrar, desde luego, porque mezcla un vocabulario propio del laboratorio de patología, palabras como mutación, celular, cadáver, con un término profundamente místico, el elixir. Claro, históricamente el elixir es otra cosa. En la mitología y en la alquimia antigua, el elixir era la panacea, la poción para curar cualquier mal, para transmutar el plomo en oro puro o la vida eterna. Representaba la purificación suprema. La purificación. Pero aquí, en el contexto de estos cuerpos exprimidos, funciona como una especie de alquimia inversa y desoladora. O sea, los alquimistas buscaban elevar la materia, llevarla hacia lo divino, refinar lo grotesco hasta sacar el alma. Pero la presión de la existencia que describe este poema hace justo lo contrario. Lo tritura todo. Exacto, actúa como una prensa hidráulica. Exprime el cuerpo, despojándolo de cualquier rastro de humanidad, de intelecto, de alma. Y al final, el destilado último, el supuesto oro que sale de esa maquinaria de la vida, es Sudoración celular. el subproducto más básico. El residuo puro de la inflamación. Y fíjate que esa alquimia inversa refleja con una precisión médica asombrosa el proceso de la necrosis biológica. ¿Así? A ver. Sí. Cuando las células de un organismo sufren un estrés letal, un trauma que ya no pueden soportar, no mueren de forma limpia y ordenada. Ese proceso limpio lo llamamos apoptosis. Es la muerte celular programada. Vale, el cuerpo recicla tranquilamente. Exacto. Pero frente a un daño brutal, sufren necrosis. Las membranas celulares colapsan, se rompen y literalmente derraman todos sus fluidos internos al exterior. Y ese líquido intracelular, que está lleno de enzimas y señales de alarma, se esparce por los tejidos, provocando una cascada de inflamación y dolor tremenda. Madre mía. Y el poema coge ese fluido del desastre, esa exudación patológica, y la corona irónicamente como un elixir. O sea, la existencia humana ha destilado a la sierva hasta dejarla convertida únicamente en el residuo químico de su propia destrucción. Es de una oscuridad abrumadora. Y además, ese residuo, nos dice el poema, se derrama por el cadáver doloroso. Y ahí yo me detengo porque la expresión cadáver doloroso es un oxímoron fascinante. Desafía por completo la lógica. Totalmente. Por definición clínica, si hay muerte neuronal, el cadáver carece absolutamente de la capacidad de percibir dolor. Las terminaciones nerviosas ya no funcionan. Entonces, ¿por qué dotar al cadáver de la cualidad del sufrimiento continuo? Pues porque esa licencia poética eleva enormemente la magnitud de la tragedia. Lo que implica es que el sufrimiento que hemos experimentado durante esa larga fase de mortalidad fue tan agudo y ese proceso de exprimirnos fue tan violento que el trauma trasciende la propia fisiología del dolor. O sea, se quede impregnado. Exacto. Sugiere que la agonía física queda impregnada en la materialidad de la carne, cincelada en los huesos, en los ligamentos. El dolor ya no es solo una señal eléctrica en el cerebro, se ha solidificado. La estructura física misma del cadáver es ahora un testamento puro del dolor. ¡Wow! Es un descenso implacable.
O sea, el recorrido nos ha llevado desde esa chispa invasiva del principio, la reproducción celular, pasando por la esclavitud del deterioro físico, hasta dejarnos la imagen de un contenedor vaciado y bañado en los fluidos de su propia ruina. Y cualquiera diría que ya hemos tocado fondo. Claro, uno piensa, ya está, no hay nada más profundo en la descomposición que ser solo un soporte material del dolor. Pero el poema tiene la capa final, que es la más devastadora de todas, diría yo, porque hasta ahora nos hemos mantenido estrictamente en la materia tangible, ¿no? Células, fluidos, paredes carnosas. Pero el ser humano no se define solo por su biología. No, claro, tenemos todo un andamiaje psicológico, la espiritualidad que nos construimos precisamente para poder tolerar esta biología. Y ahí es donde se produce la fractura definitiva. Cuando la biología te demuestra su naturaleza implacable y el colapso del cuerpo es innegable, frente al espejo o en una cama de hospital, ¿qué le pasa a la psique? ¿Qué pasa con las creencias? Exacto. ¿Qué pasa con todo eso que diseñamos para dar sentido a la degradación? Pues que llegamos al clímax, a la resolución que le da el significado absoluto al título Certeza y Silencio. Los versos finales que dictan sentencia dicen: de aquel milagro ingenuo que fue creencia, ahora certeza y silencio ensordecedor. Buf. Toda la arquitectura de consuelo que la humanidad ha construido durante milenios, la fe en un propósito trascendental, la esperanza en la vida eterna, la idea de que tenemos un alma intangible, se desmorona de un solo golpe. Se hace polvo. El poema reduce todos esos milenios de teología a un simple milagro ingenuo. Subraya que la creencia fue solo un mecanismo de supervivencia, una cortina de humo psicológica para que la sierva no se volviera loca soportando su condena. Y fíjate en el tiempo verbal, que fue creencia, en pasado, marca un punto de no retorno clarísimo. Nos dice que hubo una época de inocencia, llámalo evolutiva o cultural, en la que nos podíamos permitir la ilusión de ser algo más que materia en combustión. ¿Pero ya no? Pero, claro, cuando la termodinámica letal avanza, aniquila la capacidad de sostener esa ficción. Si estás contemplando tu propio cadáver doloroso y el elixir de sudoración celular, la ilusión mística ya no se sostiene, se cae. Y el vacío que deja a esa ilusión destruida no se llena con otra narrativa. Se llena exclusivamente con los dos elementos del título, certeza y silencio. Certeza y silencio. La certeza es el peso aplastante e innegociable de la realidad objetiva. Es reconocer con lucidez que la existencia humana es solo un ensamblaje temporal de química orgánica destinado a pudrirse. Y esa certeza te lleva directo al silencio ensordecedor, un adjetivo clave a mi modo de ver para entender el impacto de esto. Porque, a ver, un silencio pacífico sería ligero, ¿no? Te daría descanso. Como la calma tras la tormenta. Exacto, pero un silencio ensordecedor se describe a nivel clínico casi como un trauma acústico. Es llevar la ausencia de sonido a un extremo donde la propia presión del vacío te duele físicamente en los oídos. Es una agresión. Es el colapso repentino de las respuestas que tú esperabas. Es como si le formularas las grandes preguntas al universo sobre el sentido de tu sufrimiento y recibieras, como única respuesta, un vacío tan inmenso e indiferente que te aturde los sentidos. Es chocar contra la realidad de que detrás de todo ese telón biológico no hay absolutamente nada. A través de todo este viaje, desde el microscopio hasta la termodinámica, el poema ha destrozado la narrativa bonita de los libros de texto y nos ha quitado la barrera de defensa del espíritu. Ha sido un trayecto conceptual agotador, pero fascinante. Y bueno, por recapitular un poco este itinerario para nuestra audiencia antes de despedirnos, hemos empezado la observación en esa violenta génesis celular, descubriendo que la vida no arranca como un milagro plácido, sino como un fuego parasitario. Ese vientre vivaz que consume el espacio. Y luego hemos presenciado el sometimiento del cuerpo, esa sierva sin igual, atrapada en la paradoja de envejecer, obligada a rendirse ante el evento final de la muerte, pero forzada a sufrir cada día la condición incurable de su mortalidad. Para después asistir a la alquimia biológica de la necrosis, donde la presión aplastante te exprime hasta dejar solo un destilado químico de sufrimiento. Y todo esto culminando en el colapso absoluto de nuestras construcciones espirituales, cambiando la inocencia de la creencia por el aplastante peso del silencio.
Y yo quiero añadir que la vigencia de un análisis materialista como este es hoy más necesaria que nunca. O sea, la sociedad contemporánea ha sofisticado muchísimo los mecanismos para ocultar esta degradación celular. Ya te digo. Tenemos industrias enteras de biotecnología, discursos súper optimistas sobre vivir para siempre y un rechazo cultural rotundo a mirar nuestra propia caducidad. Y este fragmento actúa como un bisturí afiladísimo frente a esa negación. Te obliga a mirar de frente las secreciones, los telómeros y la brutalidad termodinámica de existir. Y nos niega cualquier salvavidas místico. Totalmente. Es que resulta casi imposible volver a mirar un esquema biológico ordenadito y con colores, sin recordar el caos invasivo que realmente gobierna nuestras células. Nunca volveremos a ver esos esquemas igual. Desde luego. Y precisamente a raíz de este desmantelamiento total de la esperanza, pues a mí me surge un pensamiento final que creo que merece quedarse resonando para quien nos escucha. A ver. Si la biología nos condena inexorablemente a ser carne degradable, que como dice el poema, nunca sobrevive a su propia mortalidad, y si darnos cuenta de esta derrota aniquila ese milagro ingenuo de la fe, dejándonos solos frente a un vacío material insoportable, ¿no resulta extraordinariamente paradójico que esta misma materia perecedera haya encontrado la forma de articular, mediante la creación de arte como este poema, una rebelión consciente contra su propio final? Fíjate. O sea, quizás el arte no nos salve de la biología ni del colapso, evidentemente, pero es la única herramienta que nos permite mirar directamente a los ojos de ese silencio ensordecedor y atrevernos a describirlo. Ahí queda eso, para darle una vuelta. Para reflexionar, sí. Muchas gracias por habernos acompañado en esta inmersión tan profunda. Ha sido un placer. Hasta la próxima.